el año 88 empecé a ver a mujeres maltratadas. Estas mujeres maltratadas acudían a la consulta forense con lesiones graves, mucho más graves que la mayoría de las lesiones que se producían por peleas entre dos personas, ¿no? Generalmente alrededor de los pubs, del fútbol. Todo eso hacía que tuvieras a personas que habían sufrido violencia, pero una violencia muy lógica, ¿no? Todo el mundo llegaba protestando, quejándose en un plan muy querulante: me tiene que pagar todo lo que me ha roto, tiene que ir a la cárcel. En cambio, cuando veías a mujeres maltratadas que llegaban con lesiones mucho más graves, la actitud era completamente diferente. Era una actitud avergonzada, temerosa, insegura, llena de dudas. Lo primero que hacía era hablar bien del maltratador, que mi marido es muy buena persona, me quiere mucho, es muy buen padre, pero a mí me pega lo normal y hoy se ha pasado. Entonces, esa situación de decir, bueno, ¿cómo puede haber normalidad? ¿Cómo puede haber comprensión? ¿Cómo puede haber incluso afecto en una relación marcada por la violencia? Fue lo que me llevó a mí a investigar y a trabajar un poco para conocer eso. Cuando me di cuenta que el problema no estaba en las circunstancias individuales, sino que estaba en el contexto social, pues entonces me animé a seguir profundizando y trabajando y compartiendo parte de esos estudios a través de publicaciones. La mayoría de los hombres está en una posición neutral, aproximadamente el 70% de los hombres, o incluso hay un porcentaje alrededor del 15% que claramente defienden posiciones beligerantes, si no violentas, pero sí de mucha reivindicación y agresividad contra las políticas de igualdad. Eso significa que esa masa del 70% de hombres puede reaccionar de una manera adecuada, crítica con la violencia cuando se produce un homicidio, cuando se produce una agresión grave, pero eso no es suficiente, porque el problema no está en un rechazo hacia un mal o hacia una consecuencia tan grave como es el homicidio, sino que la clave está en la prevención, y la prevención exige un posicionamiento, exige adelantarse, exige una actitud proactiva, y ahí es donde los hombres tienen que adoptar una posición mucho más activa, en el sentido de que ellos son parte del problema, puesto que son hombres los que ejercen la violencia de género, y también tienen que ser parte de la solución. La clave está no en actuar sobre determinados contextos o factores, sino en un cambio social, un cambio de mentalidad que no lleve normalidad entre lo que es la violencia y que no lleve a muchos hombres a entender que el recurso a la violencia es algo aceptable, algo legítimo para ellos. Entonces eso no ha cambiado, porque 6 años de ley integral no son suficientes como para acabar con lo que siglos han levantado. Y por lo tanto tenemos que seguir desarrollando eso. No tenemos que verlo como un fallo. Un fallo es cuando se hace algo y aquello que se pretende conseguir no se logra, por lo tanto hay algo que no ha encajado, ¿no? Esto es más una limitación, un hecho de que el tiempo tiene que seguir digamos, siendo un aliado, no podemos verlo como algo contrario, y además tenemos que detectar cuáles son los problemas, que es lo que estamos haciendo para intentar dirigir a través de nuevos instrumentos formas de solventar los obstáculos. A nivel europeo estamos en una situación muy positiva, porque España durante su presidencia hizo una serie de propuestas que al final se admitieron todas y pasaron a conclusiones, que fueron aprobadas en el Consejo EPSCO de Ministros del día 8 de marzo y que han permitido que se esté desarrollando una estrategia europea contra la violencia de género. Debemos mantener una actitud de plena esperanza y confianza en lo que es el cambio social y en las políticas y medidas que se están desarrollando. Es difícil salir de la violencia de género, es complicado el camino de salida, pero siempre es más difícil y más complicado permanecer en la violencia.